San Juan 4:22 para todos ustedes, la Sagrada Escritura, en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice: nuestros padres hablaron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros habláis lo que no sabéis, nosotros hablamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Hasta ahí va a leer la lectura. Es una historia muy hermosa que nosotros conocemos en cuanto a Jesús y la mujer samaritana, ¿sí? Y volviéndonos un poco atrás, sabemos que hasta el rey Salomón, la nación de Israel era una sola, ¿sí? Pero debido a la apostasía que cometió Salomón, que tenía más aproximadamente 1000 mujeres, entre reinas y concubinas, ¿sí? Y se inclinó a adorar de muchas de estas mujeres que eran extranjeras a los dioses paganos, algo que Dios le había apercibido al pueblo y a Salomón. Entonces, vemos que el hijo que le sucedió a Salomón, pues este varón, dice el libro de Primera Reyes, que cuando él ya tomó el reino, ¿sí?, buscó consejo de los ancianos de Israel, y los ancianos dijeron que tratara al pueblo con amor, misericordia, que no lo tratara fuerte, que no le colocara tantas cargas de impuestos. Pero este rey, Roboam, buscó el consejo de sus amigos, de sus compañeros, de los jóvenes que se habían quedado con ellos. Y ellos le dieron un consejo, pero malo. Le digo, no, que les advirtiera, le dijera que los iba a tratar más fuerte que los había tratado el papá, ¿sí? Y mira, entonces cuando vino Jeroboam, representación de las 10 tribus de Israel, y le habló de esa forma a este rey Roboam. Entonces Jeroboam le dijo: con los 10 tribus no tenemos nada contigo, ¿sí? Allá tú. Entonces se fueron, y ahí es donde comienza la división de Israel, que se llama el Reino del Norte, cuya capital es Samaria, y el Reino del Sur, cuya capital es Jerusalén. El Reino del Sur quedó con solamente 2 tribus, ¿sí?, en las cuales quedó gobernando Roboam. Después Roboam reunió un gran ejército para levantarse contra el Reino del Norte. Entonces Dios envió un profeta a decirle a Roboam que no hiciera eso, dejara su quieto así, porque eso ya venía de parte de él. Ya el Señor, con Jeroboam, un profeta del Reino del Norte, le había dado un manto que lo dividió en 12 partes, 10 se la llevó, ¿sí? Entonces ya estaba profetizado debido a la apostasía del rey Salomón, como el pueblo se había apostatado. Entonces ya comienzan estas 2 naciones independientes, no siendo el mismo pueblo de Dios. Reino del Norte, como decía, cuya capital Samaria, el Reino del Sur, capital Jerusalén, pero se apostató muchísimo, fue el Reino del Norte, porque este rey Jeroboam, por temor o miedo de que no se fueran a ir los del Reino del Norte a adorar a Jerusalén, entonces le levantó en 2 lugares específicos, tanto en el norte como en el sur de ese Reino del Norte, le levantó imágenes para que ellos fueran allá y no tuvieran que desplazarse allá. Aún les colocó sacerdotes que no venían de la línea sacerdotal de Aarón, y les colocó casas paganas y lugares donde ellos adoraran a sus dioses y todo lo que ellos hicieran. Conclusión de este Reino del Norte, un reino que se apostató mucho, y debido a eso fue la nación que Dios desterró. Vemos que el imperio asirio vino, se lo llevó, porque la práctica que tenía la política de guerra este imperio era que la nación que conquistaba se llevaba a todos sus habitantes y los colocaba en otras naciones, y las otras naciones los traía para colocarlos en la nación que acaba de conquistar. Y eso aconteció con este Reino del Norte. El pueblo de Israel del Reino del Norte, pues este rey se lo llevó a todos, no quedó ninguno, y después trajo de otras naciones y lo colocó ahí. Tanto así que dice el libro de Reyes que venían leones y se comían algunos de estos nuevos habitantes. Y entonces le avisaron al rey del imperio y dijeron que era porque ellos no conocían al Dios de esa región. Entonces enviaron de lo que estaban en Silo a algunos sacerdotes para que les instruyeran. Pero indistintamente que les instruyeran, fue un pueblo que andaba en 2 aguas.
adoraban a Jehová, al Padre, al Dios verdadero, y adoraban a sus dioses paganos, se mantienen así. Entonces, vemos que Judá sí estuvo más fiel, la nación de Judá estuvo más fiel para con Dios. Fueron muy escasos los reyes de Judá, como Manasés, que reyes que hicieron tanto pecado, maldad, idolatría, hicieron lo contrario que hizo el rey David y los demás reyes. Entonces, pero el pueblo de Judá también llegó a un límite de la apostasía, que es rebeldizarse contra Dios, contra su palabra, sus estatutos, decretos, leyes y mandamientos. Por eso el Señor también levantó otro imperio, el imperio babilónico, y se lo llevó a través del profeta Jeremías. Fue el último de los profetas que Dios usó bastante para reunir, confrontar, exhortar al pueblo de Judá y de Jerusalén para que se arrepintiesen y se volviesen aún en el infinito amor de Dios. Dios le dio la oportunidad de que se entregasen, que se rindiesen ante el pueblo de Babilonia, que los iban a tratar bien, pero nada, siempre en desobediencia a Dios, y Dios pues se lo llevó por 70 años. Sí, fue más suave para con ellos, y que después de los 70 años les devolvería. Uno de los que oraba e intercedía por ellos está el libro de Daniel, en el capítulo 9, usted lee cómo oraba por los pecados del pueblo de Israel y por sus pecados, y era el tiempo que está determinado para la restauración del pueblo de Judá y de Jerusalén. Entonces, en esta historia encontramos esa división, ¿sí? Ya encontramos que del pueblo de Judá ya llegó la era cristiana, cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, ¿sí? Y nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel, pero se olvida un poco el pueblo que había sido exiliado. Entonces, me imagino que algunos volverían a ver los cambios de los tiempos y de los gobernantes, de las autoridades, de los acontecimientos. Pero entonces encontramos que en este reino del norte, cuya capital es Samaria, donde estamos hablando de la mujer samaritana, ¿sí? Ya había una división religiosa. O sea, que nos da a entender que los de Judá se creían como que los más santos porque tenían a Jerusalén, porque tenían el templo, ¿sí? Y se creían que porque esos lugares estaban ahí, el templo y Jerusalén, creían pues que era mayor santidad, ¿sí? Y que de pronto ellos, aunque de pronto estuvieran adorando los del reino del norte verdaderamente a Dios Jehová, entonces en el pozo que lo hacían de Jacob o en otros lugares de ese reino del norte, pues de pronto eran menos santos o más pecadores. O sea, que era un concepto que se había religioso, que se había puesto para división. Por eso es que la mujer se sorprende. La mujer se sorprende y le dice a nuestro Señor, le dice, digo, la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, ¿sí? Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, las divisiones que había, ¿no? Eso les digo, mujeres, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, con esto va a entender Jesús que ya no tenían que estar idolatrando el templo de Jerusalén, el templo maravilloso que había levantado Salomón, que después lo restauraron, ¿sí? Por la guerra que habían habido. Entonces, había una idolatría, entre comillas, había una idolatría para con el templo, como entre comillas había una idolatría para con la ciudad de Jerusalén. Por eso Jesús les dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿sí? Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿sí? Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, es una claridad que Dios nos está dando. Hoy en día, nosotros también no lo vamos a dejar, porque no va a ser literal así, que Jerusalén, que el templo, no. Hoy en día es mi denominación es la más santa. Mi religión es la más santa. La tuya no, la tuya es pagana. Y eso no es así. Y eso no es así. Yo he tenido la oportunidad de ver que nosotros tenemos claro el sistema católico, la Babilonia, la palabra está muy prostituida ahí. ¿Qué quiere decir una palabra prostituida? O sea, que la distorsionan, que no enseña la verdad, que enseña la mentira y la anexan cosas de humanismo, ¿sí? Entonces, por eso se llama la palabra prostituida. Pero eso no quiere decir que en este sistema religioso católico no haya hijos de Dios. Ahí hay hijos de Dios. Yo fui sacado de ahí porque yo andaba en el catolicismo, ¿sí? Mi padre era católico, la ciudad donde yo me crié católico, y la verdad un catolicismo, y yo iba mucho a misa, creo que hasta Monaguillo, serví un tiempo en Monaguillo, en el colegio donde yo estudiaba. Entonces, pero solamente Dios sabe que yo era el hijo de él, y en su tiempo me sacó, como dice el libro de Apocalipsis,
18:4. 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. En Apocalipsis capítulo 17 habla de la condenación del sistema religioso católico, habla de la caída de este sistema católico, ¿sí? Pero Dios dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, que esto nos ayuda a entender que una cosa es el sistema religioso que pervierte la palabra, que prostituye la palabra de Dios, y otra cosa son las personas que lo conforman. En las personas que lo conforman, hay personas que sí están en pecado y en maldad y extorsión, y líderes religiosos y personas de este sistema, pero eso no quiere decir que igual hay líderes religiosos, que sacerdotes y de pronto hasta obispos que caminan con el Señor, que han tenido un encuentro real con el Señor, con la dirección del Espíritu Santo, y de igual forma así feligreses o almas, ovejas que se congregan en el sistema religioso católico, que también tienen un encuentro personal con Cristo, como en su momento lo tuvimos nosotros. Porque a mí no me quitó la venda de una religión, a mí no me quitó la venda de una denominación, a mí no me quitó la venda ningún pastor, ningún sacerdote. A mí que me quitó la venda de la doctrina de error que encaminaba fue Jesucristo. Por su gracia me quitó la venda para que yo pudiera entender y comprender más y conocer más a Dios, ¿sí? Por eso Dios le doy gracias a Él, que me usa muchas veces para cuando estoy predicando, evangelizando lugares que Dios me usa, para decirle: no pongas la mirada en una religión, no pongas la mirada en un líder religioso del presente. Yo soy pastor, a veces les digo: ni en mí creas, pon la mirada en Cristo y pídele a Dios ser bautizado por el Espíritu Santo. Pídele a Dios que es el mismo directamente a través del Espíritu Santo que te enseña la Sagrada Escritura, que es el que te enseñe la palabra de Dios, que tú puedas entenderla, discernirla, comprenderla y llevarla a cabo viviendo que es en santidad lo que Dios quiere. Porque que te da la santidad es Dios. A ti no te va a dar la santidad una religión o un líder religioso del presente. Que nos da la salvación eterna es Dios, ¿sí? No el hombre ni una religión. Entonces, pasamos al otro sistema, por llamarlo así entre comillas, sistema cristiano evangélico, de super sana doctrina. Sí, suena bonito. Y la verdad es que como sistema, pues en un alto porcentaje se trata de seguir la Sagrada Escritura. Y dentro del sistema, si hay denominaciones o hay iglesias, ¿sí?, que buscamos con la dirección del Espíritu Santo ceñirnos a la Sagrada Escritura bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo la interpretación humana, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero eso no es realidad. Dentro del sistema religioso cristiano evangélico de sana doctrina, también hay pastores, hay líderes religiosos y hay ovejas que andan en pecado y están en pecado. Y es peor porque conociendo la verdad, están en el pecado. Por lo menos creo yo, no justificando, ¿no?, que los del sistema católico de pronto no conocen la verdad, estos líderes religiosos y los que están ahí metidos que no han conocido la verdad y tengan esa oportunidad de conocer la verdad y abrirse a la verdad. Otros, pues si la quieren rechazar, pues allá ellos. Pero es más delicado que en el sistema cristiano evangélico, conociendo la verdad, teniendo las revelaciones de Dios, muchos se dejan ganar por el dinero, se dejan ganar por las afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida, por las cosas que presenta este mundo. Quieren vivir en dos aguas. Y yo creo que, sí, vamos a disfrutar del mundo, de lo que presenta el mundo, el pecado del mundo, no sé qué, y ahora vamos al culto, adoramos al Señor, y si es un pastor apóstata, dice: bueno, vamos a hacer las ovejas, la cantidad de ovejas, y es contento recibiendo sus diezmos, ofrendas, de pronto mal invirtiendo, no sé, bueno, tendrá que darle cuenta al Señor, pero llevando una vida doble. Una vida mostrando a las ovejas de que los pastores apóstatas de que están viviendo en santidad, muestran una santidad, y eso pone que vamos a disciplina a la oveja por aquí y por allá, pero nunca uno escucha que se disciplina a ellos, porque ellos son intocables. Pero donde no los ven, y de pronto si Dios no los muestra por el espíritu, están haciendo cosas horribles de pecado y de maldad, y eso se llama apostasía, ¿sí? Entonces, que nos quede claro, los sistemas religiosos son sistemas que el mismo hombre crea, ¿sí? Uno porque por una llamada de una visión, otro pues porque quieren organizar algo, ¿sí?, para tener un nombre. Pero por encima de cualquier sistema religioso, cuando uno le dice: ¿y tú de qué iglesia eres? ¿O qué religión perteneces? Yo le digo: yo soy del Padre, yo soy del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo.
¿Y cuál es tu doctrina? Mi doctrina es la Sagrada Escritura y mi pastor es el Espíritu Santo que me lleva a toda la verdad. Porque eso es una realidad que aquí en la iglesia vivimos nosotros. Otra cosa es que Dios nos llame a los pastores, a los ministros, que Dios va a coloque a dirigir la iglesia, pastores o apóstoles, a una visión específica. Pues yo me gozo, me alegro esta visión hermosa que Dios me profetizó y estoy esperando en ella en el tiempo de Dios, de la visión de la fuerza pública, llevar el evangelio, prestando asistencia pastoral y orientación espiritual a los miembros de la fuerza pública y esperando en el Señor, esos obreros que Dios está añadiendo y cuando Dios abra esas puertas, porque las abre Dios. Pero es una visión, pero yo no puedo decir que esta sea la iglesia más santa y todo, porque hay otros pastores dentro del sistema cristiano evangélico, hay otras visiones de varones que están en santidad y obediencia. Y es un gozo, una alegría tener la oportunidad de conocerlos. Qué bendición esas iglesias humildes, sencillas, que muy pocos se ven por los medios de comunicación. Una iglesia ya tan escondidita en las esquinas, pero es una gran bendición, se siente la gloria y la presencia del Señor. Pero son visiones diferentes, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dice, vosotros adoraréis, dice, adoráis lo que no sabéis, ya sea porque eso hoy en día. Nosotros adoramos lo que sabemos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque nosotros que adoramos a Dios, Dios no guarda a idolatrar a ningún pastor. Y yo sí les pido a favor de la iglesia, en el presente y el futuro, nunca van a colocar la mirada en mí, porque he conocido pastores de gran santidad, bendición y unción, que los han idolatrado, ¿sí? Y el Señor los ha cortado para que no se vayan a enorgullecer, los ha cortado, se los han llevado al paraíso. Pero yo no quiero todavía, porque los hermanos me van a adelantar el viaje al paraíso, ¿sí? Aunque si Dios me quiere llevar, gloria a Dios. Entonces, no hay que idolatrar a ningún hombre aquí en la tierra. Nos gozamos, la queramos cuando vemos un ministro de Cristo, un hermano en Cristo, que vive en santidad, en obediencia, que Dios lo usa con liberación, sanidad, milagro de prodigio, con palabras de profecía y palabras de sabiduría y ciencia. Nos gozamos, nos alegramos. Qué bendición, gloria a Dios. Amén. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, le dije Jesús a la mujer samaritana. Porque la salvación viene de los judíos, eso queda claro. La salvación viene del pueblo judío, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero esto es hermoso, el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esto no es que uno, cuanto enfocándolo, porque es que la adoración no solamente es en los cánticos de alabanza de adoración. Vamos a hacer un paréntesis, el canto de alabanza de oración. Es hermoso, adorar en espíritu y en verdad. Pensando solamente en Cristo, desde el corazón, pensando en el Señor. Yéndolo un poquito atrás, cuando éramos en los naturales, que pronto una canción bonita para la novia o para el novio, y esa canción uno estaba ahí dándole y a la vez pensando en la persona que uno estaba enamorado. Cuánto no más nosotros en los cánticos de la oración, pensando en el Padre, pensando en el Hijo, Espíritu Santo. Porque es que de pronto hay veces, eso me aconteció en su momento, y le he pedido a Dios, ayúdame, Dios, que son verdaderos adoradores, porque una vez está el Espíritu de Dios está aquí, yo está pensando, sí, la cuenta, el gas, sí, tengo este negocio, sí, por acá, lo que me pasó por acá. O sea, tú estás con la boca cantando, ¿sí? Y de pronto dices, no, porque el pastor o los hermanos que están aquí sí están viéndome cantar, pero tu mente y tu corazón lo tienes por allá en negocios o el problema, en tipo de situación. Y es importante, el verdadero orador que habla en espíritu y en verdad. Si no lo puedes, pídele al Señor. Yo se lo he pedido al Señor, yo le doy el testimonio, porque eso me pasaba a mí hace unos meses. Ahora poco, ya he mejorado mucho, ser un verdadero orador que adora en espíritu y en verdad. Digo, Dios mío, si haga todo por ti en mi mente, yo no quiero pensar en ninguna forma de pecado, tampoco quiero pensar ni en cosas bonitas, ni nada de eso que sean del mundo. Yo quiero, señores, estar aquí compenetrado contigo, Señor. Sí, entonces, porque aún yo me acuerdo, aún siendo pastor, canto alabanza de oración, eso es tan larga, esa alabanza de oración, ¿a qué hora se acabarán? Pensaba yo, ¿a dónde le lleva uno? Cuando no es un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad. Pero cuando uno es un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad, y si tú no lo eres, pídele al Señor, como yo se lo he pedido, ayúdame a ser un verdadero adorador que te adore en espíritu y en verdad. Cierra todo por ti yo en mi mente, yo estoy concentrado en la alabanza de oración con tu nombre, Padre eterno Jesucristo. Eso es hermoso. Yo últimamente le digo a las hermanas, hay un servicio hermoso que es un miércoles a las 7, y yo le digo, hermana, veo así como que ya se acabó. No, sí, voy a ver, son cerca de las 9, porque se me hace, porque no estoy pensando en la hora, no estoy pensando en algo, sino que tremendo, me gozo, me alegro. Eso se siente un gozo, una alegría. ¿Por qué? Porque estamos cantando al Señor.
No estamos haciendo parte del coro para que se escuche bonito en la televisión, en el medio de comunicación, para que escuchen los vecinos, no. Estamos cantando al Señor. Aquí tampoco el Señor está buscando cantores de ópera y de voces muy grandes. No, Dios lo que quiere es que seamos verdaderos adoradores, como dice, en espíritu y en verdad, que le adoremos en espíritu y en verdad, de corazón. Entonces, el que no lo está haciendo, yo le invito, pídale al Señor que le ayude a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, como yo se lo clamé, y estoy mejorando. No estoy en la perfección, pero estoy mejorando cada día a ser un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y aún, yo digo, Dios mío, ahora no se lo he vuelto a decir, pero antes, yo quiero danzar en el espíritu, porque en la iglesia fue mi pastor, ¿sí? Eso estaba en cántico, lanza oración con los instrumentos que también le clamaba al Señor. Dios mío, muy pronto trae esos varones y varonas de santidad que tengan presente instrumento, porque los cánticos con instrumentos, eso es más bendición, como dice el Salmo 150, ¿sí? Con todos los címbalos, tambores y todo, es una bendición. Yo veía en la iglesia cómo danzaban en el espíritu. Es diferente a lo que otras iglesias apóstatas presentan. Danzar en el espíritu, el espíritu te toma y tú comienzas a danzar en el espíritu como danzó el rey David. Dios mío, es muy hermoso, Señor. Pero eso es algo que tiene que ser el Espíritu Santo que te ponga a danzar en el espíritu, no que te pongas ahí a estar bailando, ¿sí? Entonces, eso es hermoso, dice el Señor, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesucristo, el Hijo del Padre, me está recordando que eso es lo que el Padre está buscando. Tales adoradores que le busquen y le adoren. Por eso me gozo por ese servicio de culto que tenemos aquí en la iglesia los días miércoles a las 7. Solamente es adoración y alabanza al Señor. Y es un gozo y una alegría cantarle al Señor. Los cánticos de alabanza al Señor son una bendición. Dice el Señor Jesucristo, San Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es espíritu. Siente de lo más profundo cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Siente eso, le llega a su presencia. ¿Sí? Pero no van a llegar solamente en palabras, como le está diciendo, cantando y con tu mente por otro lado. ¿No? Sino le llega cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué privilegio esta mujer samaritana. Amén. Entonces encontramos que todo este tema hermoso de la mujer samaritana nos da a entender que es una de las primeras mujeres evangelísticas, el ministerio evangelístico, porque ella dice en versículos últimos, dice 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Encontramos una mujer evangelística, el ministerio evangelístico, qué bendición. Hoy le dijo allá todo lo que le había dicho. Entonces, solamente le compartió. Vemos la cantidad, dice 40, vinieron los samaritanos a él y rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Pero fíjense que sí, nos da a entender que esta mujer es una evangelista que predicó y le creyeron. Por eso fueron a buscar a Jesús, por eso dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, en Cristo. Qué lindo, qué hermoso. Cuando Dios nos usa como evangelistas para predicar, evangelizar, enseñar la palabra. Y qué gozo cuando hay personas como estos samaritanos, sí, aunque no eran los super santos de Jerusalén, los de Judá, sino del reino del norte, pero tuvieron un corazón abierto para recibir al Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Nosotros no somos quien para hacer asesión de personas por su denominación, por su religión, por su condición, de cualquier tipo de índole. Nosotros tenemos que, con el corazón, dejarnos usar para predicar, evangelizar como la mujer samaritana, con gozo, con alegría. Y qué bendición si encontramos personas como los samaritanos, que hasta le dijeron, Jesús, quédate 2 días más con nosotros, y contentos, alegres. Totalmente opuesto es cuando es triste, cuando uno está predicando a otras personas y no quieren creer, como aconteció con el endemoniado ganadero. Vemos cómo este endemoniado ganadero, sí, Jesucristo lo libertó
como más de 6.000 demonios, estaba cautivo como por más de 6.000, dice una legión, porque una legión romana son aproximadamente 5.000 a 6.000 soldados. O sea que Jesucristo lo libertó de aproximadamente, ¿sí?, más de 6.000 demonios. Marcos. Vamos a Lucas 8:26. Lucas lo explica mejor. Entonces, dice Lucas 8:30, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esto confirma lo que estaba comprendiendo. ¿Bien? Entonces, vemos que ya, dice el 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el acto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que presentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos. Cualquiera diría, los que estaban presentando los cerdos fueron a darle aviso a los de los campos para venir así como hicieron los samaritanos a recibir a Jesucristo, a decirle, Señor Jesucristo, quédate una semana, quédate un mes. Pero esto fue totalmente lo contrario. ¿Sí? Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido de su cabal juicio, y tuvieron miedo. Vemos que estos endemoniados gadarenos, ¿sí?, de esta región de Gadareno, ¿sí?, ellos ya conocían, porque esto era como decir un loco ya muy popular, violento, y le tenían hasta miedo, ¿sí?, porque aún no habían atado con cadena y eso estaba y reventaba la cadena, sería y gritaba y aullaba, y gritaba por los cementerios y por todo eso. O sea que era muy conocido en ese territorio, en esa región. Y pues yo pienso que si en una región que haya una persona en más o menos esta condición, más o menos, sí, pues uno se alegra, Dios mío, qué bendición Jesús, gloria a Dios, conocer a Jesús, mira el poder, lo hizo libre, y lo vemos cambiado, sí. Entonces, dice, y los que le han visto le contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos le rogaron, no que se quedase, que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y ellos entrando en la barca se volvió. El único fue el que le dijo, Señor, el que fue libre del demonio, de quien habían salido el demonio, le rogaba que le dejase estar con él, pero usted despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No se lo llevó, que Jesús muy inteligente, de dejar a alguien que testificara de lo que Jesús había hecho. Aunque lucharon a Jesús de ahí, sí, no lo querían ahí en ese territorio. Eso ya acontece. También cuando estemos evangelizando vamos a encontrar ese tipo de personas, como lo de Cara, que por muchos milagros, señales y prodigios que vean, sí, ellos están fundidos en su pecado, en su brujería, en sus maldades, y no quieren saber nada de Dios, y hasta le pueden decir, no, váyanse de aquí, no queremos saber de ustedes. Y Dios nos confirmará y nos tendrá que ir. ¿Sí? ¿Ven? Como gracias a Dios por su palabra, para el eterno, bendito Señor Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que no nos movamos bajo conceptos humanos, Cristo bendito, de estar juzgando, Cristo bendito, a las personas por sus religiones que se encuentran. Sabemos que aún en las religiones que estén más podridas en pecado, Cristo bendito, ahí tú tienes hijos, Cristo bendito, que así como nos sacaste en un tiempo a nosotros, así también en su tiempo tú lo sacas, Cristo bendito. Y de igual forma, nosotros no colocarle un manto, una aureola de santidad a iglesias del sistema cristiano evangélico de sana doctrina, porque sabemos que de igual forma de ahí se han apostatado y hay muchos pastores y muchos líderes religiosos que se han apostatado. Así que, mi Señor, que nosotros siempre coloquemos la mirada en ti, Cristo bendito. Que de igual, Dios Todopoderoso, nosotros tengamos amor, misericordia y justicia para con las almas y no juzguemos, Cristo bendito. No estemos juzgando, Cristo bendito. No estamos llamados a juzgar, sino para dejarnos usar por ti, Cristo bendito, para aquellas almas que tú no quieras usar indistintamente el sistema religioso que se encuentra en la condición que se encuentra Cristo bendito. Gracias, Señor, porque solamente quien conoce los corazones de Cristo. Ayúdanos como iglesia, Señor, que seamos verdaderos adoradores, que hablemos en espíritu y en verdad. Cristo bendito. Que no solamente seamos adoradores en la casa de adoración, como le explicó Jesús a la mujer samaritana, sino en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor. Que no solamente con cánticos de alabanza y oración te alabamos, te predicamos, sino con nuestros hechos y con nuestro testimonio, cuando predicamos, evangelizamos, compartimos la palabra con las personas en los trabajos, en los colegios, en la universidad, en cualquier lugar donde nos encontremos con nuestras familias, Cristo bendito. Gracias, Dios, por tu palabra. Amamos, Padre eterno, amamos, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga diciendo, les amo.